Teoría de la transición del poder. La teoría de la transición del poder provee fundamentos teóricos para entender el funcionamiento del sistema internacional. La teoría de la transición del poder se define en función de tres dimensiones: el tamaño de la economía, es decir, la productividad medida por el Producto Interno Bruto, el tamaño de la población, la cual determina el potencial de trabajadores o militares, y la capacidad política, esto es, la efectividad del gobierno para extraer recursos de la sociedad para alcanzar sus metas. Un país puede pasar de ser un poder mediano a ser un gran poder. Inclusive un gran poder puede convertirse en poder dominante si cuenta con una población muy amplia y logra crecer en su economía y capacidad política. Esta teoría explica que en la parte más alta de la jerarquía se ubica el poder dominante, quien se encarga de organizar o definir el status quo, que es el conjunto de reglas, incentivos y castigos que generan los patrones de interacción económica, militar y política existentes entre los miembros del sistema internacional. Debajo del poder dominante se encuentra el conjunto de países conocidos como grandes poderes, que normalmente tienden a ser aliados con el poder dominante. En este grupo también se ubican algunos países que se encuentran insatisfechos con el status quo. Estos representan la mayor amenaza para el poder dominante, ya que promueven valores y funcionan con una estructura institucional interna que contrastan con los predominantes en el sistema internacional. Abajo de la jerarquía se encuentran los poderes medianos, que tienen problemas para consolidar su crecimiento económico y el funcionamiento de sus instituciones políticas, y en el último de los peldaños de la jerarquía se ubican los poderes menores, los cuales se caracterizan por ser países pobres o países con severos conflictos internos. Entre menos poder tengan los países, más insatisfechos con el status quo se encontrarán. La relación entre un país satisfecho con el status quo y un país insatisfecho tiende a ser conflictiva o de no cooperación. Una guerra entre ellos incrementa. Teoría crítica. La teoría crítica se distingue de manera sustantiva frente al resto de las teorías de la promesa de liberación y emancipación. La afirmación que mejor sintetiza fue expuesta por Carlos Marx en la célebre tesis 11 de Feuerbach: los filósofos no han hecho más que interpretar los diversos modos del mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La teoría crítica hoy en día se esfuerza por entablar diálogos y orientar acciones al entendimiento. Esta teoría se plantea alternativas en las que la inequidad estructural puede superarse. Para ello, la vinculación de la teoría y la práctica, donde no existe una marcada división de pensamiento y acción, puede plantear escenarios y agendas por las que se pueda reformar el orden internacional para hacerlo más justo. Su preferencia normativa se inclina en favor de un nuevo orden alternativo y posible, contemplando las posibilidades de una transformación estructural. Robert Cox, quien lo ha establecido claramente, reconoce que todo el mundo social, político, económico y cultural es alterable. No hay nada en él que deba permanecer inmutable. Es contrario al status quo y favorece la construcción de mejores alternativas. Es la teoría crítica la que considera de manera muy seria y contundente la posibilidad de transformaciones estructurales de alcance global. Considera que, si las estructuras del mundo social no son dadas por la naturaleza, entonces han sido construidas socialmente por el hombre y pueden, por ende, ser modificadas como parte de una nueva y constante reconstrucción social. Es precisamente por ello que resultan insoportables e injustificables las desigualdades de poder y riqueza. La teoría crítica propone lo que los otros ni siquiera imaginan: la posibilidad real de transformación, liberación y emancipación. Teoría del liberalismo. Nace como primera y principal alternativa técnica al realismo, enfoque teórico que afianza sus raíces en el ámbito de las relaciones internacionales. Está estructurado en base a la importancia tales que concede como la libertad, la racionalidad, los derechos humanos, la democracia y los límites de poder. Asegura que el conflicto es evitable y considera que la libertad y los derechos humanos se encontrarán protegidos dentro de un marco de un Estado democrático que respete el imperio de la ley, y por otro, que la voluntad de cada Estado deberá someterse a la voluntad general acordada por los Estados en su conjunto. No debe sorprender que se haya producido una evolución en él y que quepa distinguir tres corrientes diferentes dentro de él, que serían, en orden de aparición, el internacionalismo liberal, el idealismo y el liberal institucionalismo. Caracteriza, por tanto, al liberalismo, en concreto a su variante neoliberal o institucional,
el interés por el estudio de los regímenes internacionales, la cooperación y la economía política internacional. El liberalismo se basa en el argumento moral de que garantizar el derecho de una persona individual a la vida, la libertad y la propiedad es el objetivo más alto del gobierno. En consecuencia, los liberales enfatizan el bienestar del individuo como el componente fundamental de un sistema político justo, un sistema político caracterizado por un poder no controlado, como una monarquía o una dictadura, no puede proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos. Por lo tanto, la principal preocupación del liberalismo es construir instituciones que protejan la libertad individual, limitando y controlando el poder político. Si bien estos son temas de política doméstica, el reino de las relaciones internacionales también es importante para los liberales, porque las actividades de un Estado en el extranjero pueden tener una fuerte influencia en la libertad en el país. Los liberales están particularmente preocupados por las políticas extranjeras militaristas. La principal preocupación es que la guerra requiere que los estados acumulen poder militar. Este poder se puede usar para luchar contra estados extranjeros, pero también se puede usar para oprimir a sus propios ciudadanos. Por esta razón, los sistemas políticos arraigados en el liberalismo a menudo limitan el poder militar por medios tales como garantizar el control civil sobre los militares.